Bien, lo que vamos a empezar a ver es, vamos a empezar con la química orgánica. Lo que vimos anteriormente en el primer trabajo era la estructura atómica. Vos lo que tenías que hacer, igual yo dejé unos videos, lo que tenían que hacer era dibujar el núcleo atómico, distinguir las partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, los diferentes niveles de energía. Todo eso se saca con la tabla periódica. El segundo trabajo, configuración electrónica, también con el diagrama de Müller, dejé un video, no sé si estoy dejando videos para que vean cómo se resuelven. Se hace con la tabla periódica, atrás de la tabla periódica está el diagrama o el diagrama que yo puse en el trabajo. Y el otro trabajo era el petróleo, un cuestionario sobre el origen, la formación, la destilación del petróleo y todas sus características. El petróleo es un combustible fósil. Lo que yo voy a dejar, espérenme, voy a compartir pantalla, y vamos a empezar específicamente con la materia ya. Lo otro era más diagnóstico, menos de lo del petróleo, porque quiero ver si saben lo de la tabla periódica. Bien, compartir pantalla. Que comparto pantalla. Lo saco. Lo saco. Lo saco. ¿Dónde estoy? Acá. Estuve todo el día dando clase y mi cabeza está que revienta. Sí, me imagino. Bien, esta parte que yo te voy a mostrar es una introducción, y lo voy a pasar por rápido, ¿sí? A lo que es la química orgánica. ¿Bien? Son características generales, la química orgánica y el átomo de carbono. Cuando nosotros hablamos, la química se puede distinguir en dos, se puede dividir en dos ramas, la inorgánica y la orgánica. La química orgánica se centra especialmente con el átomo de carbono. O sea, todos los compuestos orgánicos tienen en su estructura al átomo de carbono. Es el átomo, digamos, central, fundamental de la química orgánica. El carbono está unido a otros elementos, dependiendo de las sustancias o las moléculas que formen, pero nunca falta el átomo de carbono dentro de las moléculas orgánicas. Se dice que, ahora los científicos descubrieron que no, pero bueno, la química orgánica o los compuestos orgánicos derivan de los seres vivos, plantas y animales. Pero un científico sintetizó la urea, que es un compuesto orgánico, a partir de un compuesto inorgánico. O sea que podemos tener compuestos orgánicos que no se derivan de los seres vivos, plantas y animales, porque se pensaba eso antes, que para tener un compuesto orgánico tenía que provenir de un ser vivo. Bueno, esa teoría se derrumbó. Bien, esto es una parte teórica que nos va a servir, es el puntapié para todo lo que tenemos que ver de acá en adelante. Por eso me detengo a explicarlo detalladamente. Esta parte que vos ves con mi letra va a ir en la carpeta como explicación, como material teórico. Y la otra, el otro documento, el otro PDF, es para hacer ejercicios. Pero yo quiero detenerme en esta explicación, ¿sí? Bueno, acá dice el átomo de carbono, características generales. Dice, podemos decir que cuando hablamos de química orgánica estamos hablando de compuestos que tengan en su estructura al átomo de carbono. La química orgánica se encarga de estudiar los compuestos carbonados. Carbonados viene que tiene carbono, con excepción de estos compuestos: óxido de carbono, dióxido de carbono, estos que ves acá en violeta, bicarbonato, ácido carbónico, en fin. Son compuestos que, si bien en su estructura tienen un átomo de carbono, no son compuestos orgánicos, ¿sí? Estos forman parte de la química inorgánica, ¿sí? Acordate que se dividía en dos. Según la teoría vitalista, esto era lo que yo te decía de la urea, todo compuesto orgánico se obtiene a través de animales y plantas, según la teoría vitalista. Hasta el año 1828, que este científico, Friedrich Wöhler, sintetizó urea a partir de sustancias inorgánicas. La urea es un compuesto orgánico que eliminamos los seres vivos, viene de la síntesis de las proteínas, y la eliminamos a través de la orina, por nosotros los animales, ¿no? Eliminamos urea a partir de orina.
Es un producto de desecho de la síntesis de proteínas, la urea. Bien, cerrando esto y como para tener presente, para que un compuesto sea orgánico tiene que tener carbono, pero no todo lo que tenga carbono es orgánico. Ejemplo, el monóxido de carbono. ¿Bien? Bueno, otro punto. Los elementos orgánicos están formados por 4 elementos fundamentales. Los elementos fundamentales son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Sí? Y los secundarios, lo hice muy, voy a achicar. Los secundarios son fósforo, azufre, sodio, potasio, etc. O sea, nosotros le decimos chon a los fundamentales, porque con estos 4 átomos se forman las biomoléculas, los compuestos orgánicos, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, con esto, con carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por eso son los fundamentales. Y estos son los secundarios, ¿sí? Bien. Las propiedades físicas de los compuestos orgánicos son malos conductores de la corriente eléctrica. Vos pensá, por ejemplo, en un compuesto orgánico, pensá en la madera, ¿sí? La madera no conduce la corriente eléctrica, un pedazo de carbón no conduce la corriente eléctrica, lo hacen los metales. Son termolábiles, ¿qué quiere decir? Sensibles al calor. Son buenos combustibles. Fíjate que los combustibles fósiles, el trabajo que hicimos, el trabajo 3 de los combustibles fósiles, dice que el petróleo se formó de animales y restos vegetales muertos en el mar que sedimentaron, y arriba de esos organismos muertos se fue acumulando sedimento. Eso generó presión y calor y tiempo, ¿no? Sedimento, presión, calor y tiempo, se formó el petróleo. Tuvieron que pasar millones de años para que eso suceda. Y hoy usamos el petróleo para combustibles, para formar nafta, el gas que sale de tu cocina, para que funcione una fábrica, ¿sí? De nafta, querosén. Con el petróleo se hacen un montón de combustibles. Le decimos fósiles porque están formados de restos fósiles. El carbón se forma a través de los vegetales muertos en los bosques, ¿sí? Creo que si hiciste el trabajo habrás visto cómo se forma el petróleo y cómo se forma el carbón. Pero nosotros usamos el petróleo y el carbón como un combustible para obtener energía. Después dice que tiene elevado poder calorífico. Es verdad, genera mucha energía. Es más, nosotros cuando comemos sustancias orgánicas como los hidratos de carbono, un hidrato de carbono, por ejemplo, es una harina, un azúcar. Eso nos da mucha energía, nos da energía. Lo mismo que los lípidos. Los lípidos son compuestos orgánicos que nos brindan energía para nuestro cuerpo. ¿Puedo preguntar algo, profe? ¿Sí? Sí, sí. Que me surge la... Yo soy celíaca, no puedo comer las harinas de trigo que comen todos. Sí. ¿Es con todas las harinas o solamente con lo que contenga? Las que tengan gluten. ¿Viste que dice sin TAC? ¿Viste que dice Sí. sin TAC? Bueno, sin trigo, avena, sí. Avena, trigo, avena, cebada y centeno, ¿no? Sí. Centeno. Esas harinas tienen una proteína que se llama gluten, que cuando vos la comés, te irrita, te produce en tu intestino una reacción en el sistema inmunológico. Tu cuerpo lo rechaza, genera una irritación y irrita todo el tracto digestivo. Sí, va gastando los pelitos que tenemos en el intestino. Claro, en realidad a los celíacos les afecta más, pero el gluten nos afecta a todos, o sea, todos deberíamos comer sin gluten, porque trae un montón de trastornos digestivos, a todos nos produce una reacción alérgica, pero lo que pasa es que en otros es más fuerte. Entonces, claro, hay personas que tienen problemas de erupción en la piel o alergias y no saben de qué, o malestar estomacal y se piensan que es otra enfermedad y en realidad es una reacción alérgica al gluten. Lo que pasa que, vos fijate que mucha gente que deja el gluten, no las harinas, el gluten, las harinas que tienen gluten, empiezan a sentirse mucho mejor porque su sistema digestivo está más tranquilo, no está todo el tiempo atacando a esa proteína.
Entonces, Sí, es más, me pasa a mí, porque como yo soy celíaca, que como así sin gluten, y mi mamá come conmigo algunas cosas, y es como que se súper, en vez de comerse 2 porciones de pizza, se puede comer 5 más porque no la inflama tanto como claro. Pasa que, el bueno, trigo. no es celíaca, pero le hace mal el gluten. Nos hace mal el gluten. A algunas personas les hace peor que a otras. Lo que pasa que el gluten es rico. Eso es lo que tiene. Hace los mejores panes porque hace que el pan sea esponjoso, que eleve mejor. O sea, como todo lo que es rico hace mal. ¿Viste? Rico hace mal. Pero bueno, hay que aprender a comer de otra manera. ¿Qué va a ser? Es así. Lo mismo que si querés hacer dieta, tenés que eliminar el gluten, no las harinas en sí. Bajar menos, porque la harina es importante. Yo veo las dietas cetogénicas y digo, nunca un nutricionista te va a dar una dieta cetogénica. Si vas a un nutricionista te enseña a comer, no te saca la harina. Vos tenés que aprender a controlar tus porciones de carbohidratos, no a sacarlos, porque eso es por un tiempo. La dieta cetogénica la podés hacer X tiempo. Terminás la dieta y volvés a comerte media docena de factura, porque no te educaste. Vos te tenés que educar. Pero bueno, no hacen ejercicio, todo tema. Bueno, tienen elevado poder calorífico todas las moléculas orgánicas, o sea, generan mucha energía. Son insolubles en agua, quiere decir que no se mezclan. Ejemplo, el aceite es una sustancia orgánica, no se mezcla con el agua. El petróleo, cuando hay un derramamiento de petróleo, fíjate que flota en el agua, no se mezcla en el agua, ¿sí? Son aislantes térmicos, hay compuestos orgánicos, hay más compuestos orgánicos que inorgánicos, presentan el fenómeno de la isomería. Bueno, la isomería es un fenómeno químico por el cual una fórmula química puede representar a dos o más compuestos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Te lo explico brevemente. La isomería, ¿ves? Esto es de la otra clase. Pará. Acá. La isomería, iso quiere decir igual. Iso. Isomería tiene que ver con la forma, la geometría, ¿sí? Isomería. Bien, es como que yo te dijera, bueno, tenés el número 1, 2 y 3. ¿Cuántos números podés formar? Con los mismos números podés formar un montón de números, ¿sí? 212, 312, 321, 120, 132, no sé, 300, 223, 231 y así. Es lo mismo la isomería en cuanto a compuestos orgánicos. Quiere decir que si vos tenés, no sé, por ejemplo, 5 átomos de carbono y 10 de hidrógeno, ¿cuántos compuestos diferentes podés formar? ¿Sí? Eso es lo que quiere decir la isomería. Entonces, que dice que las moléculas orgánicas presentan isomería, o sea, con un mismo compuesto, con una misma fórmula química, podemos armar diferentes compuestos. No lo vamos a ver en este año isomería, no lo vamos a ver, pero sí te lo tengo que decir que es la isomería, ¿sí? Ves que dice lo cual, una fórmula química puede representarse en dos o más compuestos diferentes. Después, ¿cuántos tipos de isomería hay? Hay una isomería estructural y otra espacial. La estructural tiene que ver, puede ser de cadena, de función o de posición. Y la espacial, geométrica o óptica. Solo es a modo de información esto, ¿sí? Ahora, vamos específicamente, lo que dije hasta ahora es química orgánica. Vamos ahora específicamente al átomo de carbono, que es el que nos interesa y con el que vamos a trabajar un montón, porque vamos a nombrar compuestos sobre todo, ¿sí? Es el elemento más importante de la química orgánica. Es un no metal, se encuentra en el grupo 14 o 4A y periodo 2. Su número atómico es 6, esto quiere decir que tiene 6 protones, 6 electrones en su estructura. Su configuración electrónica es la siguiente: 1s2, 2s2, 2p6. Esto es lo que hicimos los dos trabajos anteriores. Estructura y configuración. Donde los electrones, vos fíjate que el átomo de carbono en el primer nivel de energía tiene 2 electrones y en el segundo 4 electrones. Los átomos, para ser felices, ¿sí? Esto te lo explico rápidamente.
Los átomos para ser felices necesitan tener 8 electrones en su último nivel de energía. Si vos miraras la tabla periódica es algo así. Es algo así, no es así. Es algo así. ¿Sí? Bien. Nosotros sabemos que están los metales, los no metales y los gases nobles o inertes. Esto de acá, esto con azul, todos estos, te lo explico rápido y vas a entender lo que te quiero decir. Todos estos son los metales, son los más abundantes. ¿Sí? Esos y esos. Los que marco acá, más o menos en esta zona, son los no metales. Y estos de acá que los vamos a marcar en rojo porque no me queda otro color, el grupo 18 específicamente de estas columnas, son los gases nobles o inertes. Gases nobles o inertes. Nobles porque viene de nobleza, e inertes porque no se unen con ningún átomo, no tienen reacción. Inerte quiere decir que está quieto. Bien, el grupo 18 es un grupo importante de la tabla periódica, porque, mira, yo los divido como clases sociales. Los más abundantes, los metales, son los más abundantes, metales. Yo le digo que son la clase pobre, los pobres. Son muchos. Los verdes, que son los no metales, que son un poco, más o menos, los no metales, son la clase media. Los rojos, los gases nobles o inertes, son la clase alta, la crème de la crème, vamos a decir. Los gases nobles, clase alta. Y ahora me vas a entender por qué los comparo, porque hay que compararlos porque es así, es tal cual. Bien, todos, y esto los pobres y la clase media quieren ser como ellos, aspiran a ser como los gases nobles, como la clase alta. ¿Qué tiene la clase alta que no tengan los otros? Bueno, tienen 8 electrones en su último nivel de energía, tienen 8 electrones en su último nivel de energía. Mira, ¿cuántos electrones tiene el carbono en su último nivel de energía? Mira este dibujito, ¿cuántos tiene? 4. 4. Le faltan 4 para completar 8. ¿Sí? Entonces, el carbono, para completar 8, tiene que hacer 4 uniones. ¿Sí? 4 uniones. 4. Y es feliz. ¿Sí? Porque tiene 4, le faltan 4, 4 para compartir y completa 8. Bien, paramos acá. Los pobres, estos también quieren tener 8 electrones en su último nivel de energía, pero ellos lo van a lograr perdiendo electrones, como siempre, los pobres pierden. Pierden para ganar, ¿sí? Ellos siempre van a perder sus electrones. ¿Y a quién se lo van a dar? Y se lo van a dar a la clase media, como siempre. ¿Sí? Ellos le dan los electrones a los no metales. Los metales le dan sus electrones a los no metales. Y los no metales completan 8. Si los metales le dan sus electrones a los no metales, eso es una unión iónica, donde el metal pierde y el no metal gana. Ahora, los no metales se pueden juntar con los de su misma especie. Cuando se junta un no metal con un no metal, ellos comparten, no se roban, comparten. Y ambos completan 8. Este tipo de unión se conoce como unión covalente. Lo voy a explicar también eso más adelante. O sea que, si es que se junta con este, es una unión iónica. Él pierde, él gana. Si el no metal se junta con un no metal, es una unión covalente y entre ellos comparten, porque son clase media, comparten. Y nosotros vamos a ver uniones covalentes, o sea, no metales con no metales. Y estos de acá, los gases nobles, no comparten nada con nadie, no se juntan ni con ellos ni con ellos.
porque ya son felices, son estables, ya está, ya tienen 8 electrones. No necesitan nada de nadie, ¿sí? Hay una excepción a la regla, que es el hidrógeno. El hidrógeno, si yo lo veo, está por acá, ¿sí? En el grupo 1, y el helio está por acá, en el grupo 18. El helio tiene 2 electrones, es la excepción a la regla. El helio tiene 2 electrones en su último nivel de energía y es feliz con 2 electrones. ¿Quién se quiere parecer al helio? El hidrógeno. El hidrógeno con 2 es feliz como el helio. Esa es la única excepción a la regla. El hidrógeno y el helio, ¿sí? El hidrógeno, para ser estable, necesita tener 2 electrones, ¿sí? Si yo, por ejemplo, uno al carbono con los hidrógenos, acá pongo un hidrógeno, acá pongo un hidrógeno, y acá pongo un hidrógeno, y acá pongo otro. Bueno, acá, esto tendría que hacer una estructura de Lewis. ¿Para qué le voy a hacer la estructura de Lewis? El hidrógeno tiene un electrón en su último nivel de energía. Si no, mira la tabla periódica. Yo para abreviar, ¿cómo se dice? Para abreviarlo, para adelantar el paso, ¿sí? El hidrógeno tiene un electrón en su último nivel de energía, ¿sí? Vamos a poner así, un electrón. Un electrón y un electrón. Bien, este hidrógeno, y ahora vamos a poner el carbono, con otro color lo voy a poner para que se distinga. El carbono tiene 4, así que le dibujo 4. 1, 2, 3, 4. Bien, el carbono, como esto es una unión covalente, ¿sí? Es covalente porque cuando el hidrógeno se junta con los no metales, forma uniones covalentes, ¿sí? Cuando el hidrógeno se junta con los metales, forma uniones iónicas. El hidrógeno es excepcional, porque tienen comportamiento como metal y como no metal, como las dos cosas. Es más, si te fijas en la clasificación, se lo considera como un no metal, pero en la tabla periódica dice neutro. Así que bueno, lo vamos a tomar como un no metal, ¿sí? No metal con no metal. No metal con no metal, covalente. En la unión covalente comparten electrones. Entonces, vos fíjate, el hidrógeno necesita compartir 2 veces y ya tiene 2. O sea, este electrón vale tanto para él como para él. Vale para los dos porque comparten. El hidrógeno ya tiene 2. Este hidrógeno tiene que compartir una vez para tener 2. Este hidrógeno comparte una vez y este hidrógeno, bueno, acá le dice el electrón, ahí está. Y fíjate que el carbono tiene que tener 4 uniones, porque tiene las 4 de él, más las 4 que compartió, 8. Y el hidrógeno solo necesita 2, porque con 2 es feliz, porque se quiere parecer al helio. Esto se llama estructura de Lewis, donde se ven los pares de electrones compartidos. Y esta estructura se llama estructura desarrollada, semidesarrollada, no desarrollada. Porque se ve solo, no se ven los electrones, y se ven solo cada patita. Esta patita de acá representa esta unión. ¿Cuántas veces se enlazaron? ¿Cuántas veces compartieron? Compartió una vez, compartió una vez, compartió una vez, compartió una vez, acá ves. Esto significa que compartió una vez, 2 veces, 3 y 4 veces. Y cada hidrógeno compartió una vez. El carbono compartió 4 y el hidrógeno 1. Y con eso ambos son felices, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, voy entendiendo. Me parece que esto lo vi igual. Sí, lo tenés que haber visto en tercero, o en segundo. En segundo, sí. Pero segundo, bien. Bien, eso es para que vos entiendas más o menos, porque vamos a ver estructuras desarrolladas, semidesarrolladas, y son uniones covalentes, en donde el carbono es un no metal y el hidrógeno también es un no metal. Entonces son covalentes, comparten electrones. Bueno, seguimos. Ven acá, el átomo de carbono posee 4 electrones en su último nivel de energía, y para completar 8, y así ser más estable. Yo le digo, químicamente se dice ser estable. Yo le digo ser feliz como algo vulgar, ¿sí? Como para que se entienda. Ser estable
Es como ser feliz, ¿sí? Aspiras a eso, el átomo. Entonces tiene que enlazarse a 4 átomos, ¿sí? Por eso están estas estructuras, estos palitos de acá. Por eso se dice que es tetravalente. Tetra significa 4, valente de valencia, ¿sí? De enlaces. Esto también lo paso por arriba. Formas de enlaces covalentes. El carbono puede hacer 3 tipos de enlaces. Unión carbono-carbono simple. Unión carbono-carbono doble. Unión carbono-carbono triple. Uniones simples, dobles y triples. Esto también es importante, por eso lo puse en otro color, porque cuando tiene un enlace carbono-carbono simple, se llaman alcanos. Cuando tiene enlace carbono-carbono doble, se llaman alquenos. Y cuando tiene enlace carbono-carbono triple, se llaman alquinos. Alcanos, alquenos y alquinos. ¿Sí? La hibridación tiene que ver con los orbitales que se solapan. No me voy a detener a explicarte porque si no te tengo que explicar hibridación de los orbitales y es todo un tema, ¿sí? Los orbitales son nubes energéticas en donde se encuentran los electrones. Cuando dos átomos se unen, esas nubes energéticas se mezclan y forman otro tipo de orbital, por eso se llama orbital SP, porque se mezcla el orbital S con el orbital P. Tiene que ver con configuración electrónica, pero solo es también a modo de información. Lo que me interesa es esto. Enlace doble, simple, doble, triple, alcano, alqueno y alquino. Forman enlaces estables con otros átomos. Pueden unirse consigo mismo para formar largas cadenas o redes tridimensionales. También combinarse con otros átomos, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo, azufre, y dar enorme variedad de moléculas, entre ellas carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Las moléculas de la vida, las biomoléculas son estas 4. Se llaman las moléculas de la vida, biomoléculas. Hay gente que se dedica exclusivamente a estudiar los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, porque son las moléculas de la vida. Y todas tienen un carbono metido ahí, en el medio. Otra cosa que presenta el átomo de carbono es isótopos. No tiene que ver con los Simpson, los isótopos. Tiene que ver con lo siguiente. Viste que los átomos, el átomo de carbono, tiene esto, ¿no? Tenemos un núcleo, tenemos sus electrones acá afuera, tenemos que tiene 6 protones, 6 electrones y que pesa 12, su masa atómica es 12, ¿sí? Masa atómica a 12. Esto es la Z, el número atómico, y estos son los neutrones. Bien, y acá afuera están los electrones, que también son 6. Bien, los isótopos es lo siguiente, es un mismo átomo que cambia su número másico, o sea, podemos tener, en este caso, un 13 o un 14. ¿Qué tiene que pasar cuando pasa de masa atómica 13 a 14? Bueno, lo que cambia son los neutrones. Aumenta el número de neutrones. De 6 a 7, si tiene 7 va a pesar 13, y si tiene 8 neutrones, su masa atómica va a pasar a 14. ¿Cuándo sucede esto? ¿Por qué pasa esto con los átomos? Bueno, porque es como que los átomos, después de un X periodo de tiempo, pueden cambiar su valor de neutrones. Tiene que pasar, tiene que estar en la naturaleza, por ejemplo. Eso me lo averiguó un alumno porque yo no me acordaba. El carbono presenta 3 isótopos. Presenta el isótopo 13, ¿ves? 13 y 14. Para que se forme carbono 14 tienen que pasar 5.700 años y se forma el carbono 14. ¿Para qué sirve el carbono 14? Para datación de tiempo, porque si está en la naturaleza quiere decir que ese carbono tiene 5.700 años. Lo usan los arqueólogos y los que buscan objetos y ciudades así, cuando encuentran una tela, un pedazo de tela, una vasija o algo. Entonces le miden el carbono 14 para ver
si ese objeto tiene más de 5.700 años, ¿sí? Para datar el tiempo. Nosotros sabemos la edad de la Tierra por el uranio, el isótopo del uranio. Para que en la naturaleza exista el isótopo del uranio, tuvieron que haber pasado 4.500 millones de años, y lo tenemos en la naturaleza, o sea que la Tierra tiene ese tiempo o más, ¿no? Pero se estima que la Tierra tiene 4.500 millones de años, y lo sabemos gracias a los isótopos, ¿sí? Bueno, el carbono tiene eso también. Tiene otra propiedad que es la alotropía, ¿sí? Es una propiedad que poseen distintos elementos químicos que presentan bajo estructuras moleculares diferentes en el mismo estado físico. Esto te lo explico rápidamente. Los átomos de carbono, vamos a hacer así. Vamos a suponer que los átomos de carbono se juntan, ¿no? Y forman diferentes estructuras geométricas. Suponete que, no sé, el carbono se enlaza así, de manera lineal, o con otro carbono, con otro carbono, con otro carbono, y después lo hace así, y lo hace así, y van haciendo así, no sé. Suponete, ¿no? Te doy una estructura. Bueno, y si tiene este tipo de estructura, forma un compuesto, pero si el átomo de carbono se enlaza así, así y así, y toda su estructura es así, es otro compuesto. Pero no es que hay otro elemento químico, son todos átomos de carbono unidos de diferentes formas, formando diferentes estructuras. ¿Qué es el ejemplo? Por ejemplo, el grafito, el grafeno, los nanotubos, fullerenos y los diamantes son átomos de carbono, no tienen otra cosa que átomos de carbono. ¿Cuál es la diferencia? Cómo esos átomos de carbono se enlazan y forman una estructura tridimensional diferente. Entonces, mira, te muestro, qué sé yo, la diferencia entre el grafeno y el diamante. Pongo alotropía. Alotropía del carbono. Bien, para que veas la estructura, pero no me dice el nombre acá. O imagínate que estos son todos átomos de carbono. El diamante, estos puntitos negros son los átomos de carbono. Es como que vos tengas un alambre y le des diferentes formas. Dependiendo de la forma, va a ser un compuesto. El grafeno tiene esta estructura, átomos de carbono unidos de esta manera, casi parecen paneles de abejas. El fullereno tiene esta estructura. Los nanotubos tienen esta estructura. Los nanotubos se están usando mucho para tecnología, igual que el grafeno. El grafeno también. Lo están usando para tecnología. Y fíjate el diamante. O sea, vos pensás que es carbono nomás, y esto es carbono. Pero su estructura tridimensional es la que cambia. Fíjate que los nanotubos tienen una estructura, parecen paneles de abeja, y el diamante no. Parece como todo enroscado entre sí, no sé, una estructura rara tiene. Bien. Bueno, esa es la otra característica del átomo de carbono. Bueno, los átomos de carbono se pueden clasificar en primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. ¿Cómo te vas a dar cuenta de eso? Simple, no es difícil. Porque hay un ejercicio que tienen que clasificarlos en primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios. Vos tenés el átomo de carbono que tiene que estar unido a 4 cosas, ¿sí? El átomo de carbono tiene que estar unido a 4 cosas, 4 átomos. Si está unido a un átomo, es primario. Si está unido a 2 átomos, es secundario. Si está unido a 3, es terciario. Si está unido a 4, es cuaternario. Eso es. Si está unido vos tenés, por ejemplo, así, carbono, carbono, enlace, enlace, enlace. Y tenés un carbono acá. Y acá tenés hidrógeno. Hidrógeno, hidrógeno, bueno, es primario, porque solo tiene un átomo de carbono unido. Si borrás un hidrógeno y le pones otro carbono, es secundario. Si se va un hidrógeno y aparece otro carbono, es terciario. Si se va este hidrógeno y aparece otro carbono, es cuaternario.
Eso es lo que es primario, secundario, y acá puse los ejemplos. Después los tipos de enlaces, simple, doble, triple, alcano, alqueno, alquino. Bien, el átomo de carbono puede formar dos tipos de cadena. Cadena abierta o acíclica. A significa sin, cíclica es de ciclos, que no forma ciclos. Lineal, o sea, lineal, uno delante del otro. Ramificada, o sea, una cadena principal con sustituyentes. O sea, vos cuando veamos ahora hidrocarburos, no te asustes porque no es difícil. Esto es teoría nomás. Ok. Vas a ver que no es difícil. Lo que me estoy diciendo, ¿lo vas a pasar para copiarlo en la carpeta? Sí, lo cargo en el Classroom. La cadena lineal es esta, ¿no? Vos imaginate un tronco, y lo que sale es la ramificación, ¿sí? Lo que cuelga de la cadena principal es ramificada. Entonces podemos tener lineal o lineal y ramificada. O sea, hay una cadena lineal y ramificada. Cuando veamos hidrocarburos, estos hidrocarburos, la cadena principal que sea lineal no quiere decir que vaya en línea recta. Que una cadena de carbono sea lineal puede tener bifurcación el camino. ¿Qué quiere decir? Puede hacer así, puede hacer así, puede hacer así, puede hacer así, puede hacer así. Sigue siendo lineal. Y suponete que acá salgan ramas. Yo te lo hago tipo como un esqueleto, ¿sí? No pongo los carbonos, pero para que me entiendas. ¿Cuál va a ser el tronco, la cadena principal? El camino más largo, sin que se corte. Vos vas caminando, vas contando 1, 2, 3. El que tenga mayor cantidad de carbonos y no necesariamente que vaya en línea recta. ¿Sí? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Acá, vos fíjate, esta es una cadena principal. Fíjate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y yo la cadena la hago así y doblo acá, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta no es el camino más largo. El camino más largo es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y fíjate que que sea lineal no quiere decir que vaya en línea recta. O sea, el camino puede doblarse, ¿sí? Todo lo que sobra es rama, es sustituyente, ¿sí? ¿Ves? Estas ramas, que yo le digo las ramas, esto de acá, es lo que sale de la cadena principal. Lo que sobra, ¿sí? Lo que sobra de la cadena se lo llaman sustituyentes. Y esto es la cadena principal. No te asustes que esto te lo voy a explicar, así que... Bien, otra forma es que estas cadenas pueden ser cíclicas. ¿Viste que dijimos? Lineales, abiertas o cerradas. Cerradas es esto. Se va a cerrar a partir de 3 átomos de carbono. Si vos querés cerrar, se cierra a partir de 3. Cuando cerramos las moléculas de hidrocarburo, siempre las vamos a cerrar a partir de 3 átomos de carbono, y se representa generalmente así, tipo como esqueleto, donde cada punta representa un átomo de carbono, cada vértice. Esto sería 1 de 3. Si hacemos un ciclo de 4, lo hacemos como un cuadradito, donde cada punta es un carbono. Si hacemos una de 5, la de 5 es como una casita. Y vas a ver que 1, 2, 3, 4, 5. Y si hacemos un ciclo de 6, es así. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Generalmente los ciclos se representan de esta manera. No se ponen a los átomos de carbono, no se lo expresa. No se, ve acá es un carbono, un carbono, un carbono, pero lo hacemos ciclado sin distinguir a los carbonos, ¿sí? Sin dibujarlos. Se entiende que cada vértice es un átomo de carbono. Bien, hay heterocíclicas donde tenemos un ciclo, esto es con un doble enlace. Cuando vos ves dos rayitas es que hay doble enlace carbono-carbono. Dice heterocíclicas porque hetero es diferente. Apareció un nitrógeno, esto es un nitrógeno, ¿ves? Es carbono, carbono, hidrógeno, de repente aparece otro átomo que no son esos dos. Apareció un nitrógeno, pero se llama heterocíclica. Es un ciclo con un átomo diferente al carbono y el hidrógeno.
Bien, los hidrocarburos, esto es lo que vamos a ver nosotros, son compuestos orgánicos que surgen de combinar, hidro viene de hidrógeno, y carbono viene de carbono, ¿sí? Son átomos de carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, no hay otra cosa que esos dos. Tenemos los alifáticos y los aromáticos. Los alifáticos, cadena abierta, cadena cerrada, recién lo vimos. Cadena abierta, alcanos, alquenos y alquino. Simple, doble, triple. Cadena cerrada, ciclo de 3, ciclo de 4, ciclo de 5, ciclo de 6. Y los aromáticos, que es el benceno. El benceno es un ciclo de 6 con doble enlace. Alternado. Sí, no, sí, no, sí. Bien. Alcanos. Son átomos de carbono unidos por enlace simple con otro átomo de carbono. ¿Ves? Carbono, carbono. El resto lo completa con hidrógeno. Cada carbono tiene que tener 4 enlaces. ¿Ves que tiene 1, 2, 3, 4? O lo tiene con un carbono o lo tiene con los hidrógenos. Lo mismo este tiene un enlace con un carbono y el resto con hidrógenos. Vos tenés que mirar siempre así, atrás, adelante, arriba y abajo. Atrás, adelante, arriba y abajo. Y eso se llama fórmula molecular, que quiere decir cuántos átomos hay en esta molécula. Hay 2 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. 2 de carbono, 6 de hidrógeno. El átomo de carbono, dice, solo se puede unir formando 4 enlaces. 1 lo hace con el átomo de carbono y 3 completa con hidrógeno. La fórmula general, esto lo vamos a obviar, después cualquier cosa te muestro. Tenemos diferentes tipos de fórmula, la fórmula molecular, la fórmula desarrollada, de semidesarrollada, la fórmula desarrollada y la de esqueleto. Esto es re importante. Mira, yo te voy a mostrar uno de 4. ¿Y qué hora es? Porque no me... Son las 6:18. ¿No pasó una hora? ¿No pasó una? Qué raro que no me diga, faltan 10 minutos, siempre me dice. Nosotros suponete que tenemos el alcano. El alcano dice que es un enlace carbono-carbono. Estos carbonos pueden tener 1, 2, 3, 4, 5, 20 veces unido a 20 carbonos. Dependiendo la cantidad de átomos de carbono que tenga, va a tener un nombre. Por ejemplo, el de 4 se llama butano. Todos los alcanos terminan en ano. Butano es una cadena de 4. Tengo la nomenclatura ahí, también lo vas a ver. Vamos a hacer una de 5. Cadena 5, es un pentano. De 5 es pentano. Bien, el resto tiene que completar con hidrógeno. ¿Ves? Este tiene 1. Le faltan 3 para completar 4 con hidrógeno. Este tiene 2. Atrás, adelante. Para completar 4 le faltan 2 hidrógenos más. Me va siguiendo, ¿no? Sí, sí, voy. Este tiene 2. Para completar 4 tiene que 2 más. Este es lo mismo. Atrás y adelante 2. Más 2, 4. Y este pobrecito tiene 1 para atrás y para adelante nada, así que 3 le faltan. Bueno, este tipo de estructura se la conoce como desarrollada. ¿Por qué? Porque se muestran todos los enlaces, tanto carbono-carbono como carbono-hidrógeno. ¿Sí? Esta se llama desarrollada, desarrollás todo. La semidesarrollada, no se muestran los enlaces carbono-carbono, pero no los de hidrógeno. Solo se pone la abreviatura. Por ejemplo, voy a ponerlo en azul. Este carbono tiene un enlace. Para completar 4 le faltan 3. Entonces pongo H3. Este carbono tiene 2. Para completar 4 le faltan 2. Entonces pongo H2. Este carbono tiene 2. Para completar 4 le faltan 2. Este tiene 2. Para completar 4 le faltan 2. Este tiene 1, para completar 4 le faltan 3. Nosotros vamos a usar esta estructura. Esta estructura se llama semidesarrollada. Esta se llama desarrollada y esta se llama semidesarrollada.
¿Por qué? Porque no está completamente desarrollada, solo se muestran los enlaces carbono-carbono. Los hidrógenos no, fíjate que no está, no se muestran los carbonos. Bien, y la otra estructura, no sé dónde ponerla, yo escribo muy grande. Lo voy a poner por acá. Voy a ponerla por acá. La otra estructura se llama estructura de esqueleto. No se muestra ningún enlace, ni el carbono, no se muestran los átomos. Se hacen montañitas. Yo le digo montañitas, así. Cada punta representa un carbono. 1, 2, 3. Vos haces así, mira. Lo vas a hacer el esqueleto, se llama fórmula de esqueleto o barra. Cuando vas a hacer la estructura de esqueleto, haces así. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí parás de contar. ¿Por qué? Porque cada punta, 1, 2, 3, 4, 5, representa esto. 1, 2, 3, 4, 5. A los carbonos. ¿Entendés? Claro. Representa Sí. a los carbonos. No se pone ni la C ni la H. Solo se ponen las montañitas. Y si llega a tener una rama, un sustituyente, ponele en la posición 1, 2, 3, en la posición 4 tiene un sustituyente de un carbono, una rayita más. Si tiene una rama de 2, 1, 2. Se ponen así, así se dibuja. Si tiene doble enlace en alguna parte, le haces así. Así, esas se llaman esqueleto, fórmula de esqueleto, donde no se muestran a los átomos. Solo el palito representa el enlace. Bien. Esto también, este cuadro nos va a ayudar a nombrar a los compuestos. ¿Ves? Los alcanos, los alquenos, los alquinos y los sustituyentes. De un átomo, de dos, de tres, ¿cómo se llama cuando tiene un átomo? ¿Cómo se llama cuando tiene dos? ¿Cómo se llama cuando tiene tres? ¿Ves que yo le puse butano porque era de... Primero puse butano que era de 4, después puse pentano que es de 5. Y esto es alcano, alqueno y alquino. Y los sustituyentes son las ramas. Si es cadena principal, an, eno, ino, alcano, alqueno, alquino. Simple, doble, triple. Si es rama sustituyente, va a terminar en ino. Etil, etil, propil, butil, pentil, todo en il termina. No vamos a ver ahora nomenclatura, lo vamos a ver la clase que viene. Esto es una introducción nomás. Y por ahora terminamos acá. La verdad que voy a dejar de compartir. Esta parte yo la voy a dejar en el Classroom para que lo completen en la carpeta. No hay actividad, no hay actividad. Solo completar en la carpeta la parte teórica. La clase que viene, hacemos una actividad. ¿Sí? Ok. Es solo copiar en la carpeta. Y bueno, por ahora listo. ¿Tenés alguna duda con el trabajo, con alguna cosa? ¿No? No, entendí bastante bien. Lo que sí, seguramente después lo lea y lo vaya razonando, pero por Bien. ahora entendí, creo. Bueno, igual esto nos va a llevar muchas clases. Vamos a estar varias clases con este tema, porque es mucho. Entonces, tenemos que ver de diferente manera esto. Así que queda tranquila que lo vas a sacar, no hay problema. Bueno, Dale. vemos el que viene, ¿sí? Paso a acá que le pasaré. Se escuchó todo entrecortado, profe. Que mañana paso esto, calculo al Classroom. No sé si lo subo Dale. mañana, ¿sí? Subo Ok. eso. ¿Listo? Bueno, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos, profe. Hasta luego.